Bien, bien hermano, buenas noches nuevamente a cada uno de ustedes. Comenzamos o continuamos con nuestro estudio del libro de Jueces, verso a verso, al cual hemos denominado Cuando nos olvidamos de Dios. Bien, el día de hoy estaremos viendo el capítulo 15. El día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 15. Te pido que puedas ir ahí en tu Biblia, puedes abrirlo, vamos a leerlo juntos. Y siempre es bueno dar un pequeño contexto, ¿no? A lo que estamos viendo, ¿no? Ya que son diversas, vamos a decirlo así, es como un compilado de historias de cómo es que Dios trató en este periodo de casi 400 años, después de que el pueblo de Israel toma la tierra prometida, muere la generación de Josué y el pueblo se olvida de Dios, ¿no? Y en esos casi 400 años en el que el pueblo se olvida de Dios, Dios levanta hombres, levanta líderes, a esos líderes se conoce como los jueces. Entonces, este es como un copilado de la vida de cada uno de esos jueces o de momentos específicos de cómo es que Dios los levanta y los usa, ¿no? Para poder librarles de la opresión de los pueblos paganos, como los filisteos, los amonitas. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, pero también vemos de que de alguna manera el pueblo de Israel en este periodo está cargando o está pagando, vamos a decirlo así, las consecuencias de sus malas decisiones en el pasado. En el momento en el que Dios le dijo, erradiquen todo, no hagan alianza con los pueblos paganos, no le obedecieron al 100%. Y eso que ellos dejaron, por así decirlo, esa negligencia o ese pecado de omisión de no obedecer a Dios, ahora les, como decimos aquí en Perú, ¿no? Les está pasando factura, es decir, le están viendo consecuencias de esa obediencia a medias. Y esto se ha vuelto en un patrón. ¿Por qué? Porque el pueblo cuando está en necesidad, en aflicción, en la opresión, va, dice, a clamar a Dios. Y en ese clamar a Dios, Dios va a responder en misericordia y va a levantar un juez. Y este juez los va a librar de la opresión. Pasa un tiempo durante el gobierno de este juez y nuevamente dice el pueblo se olvida de Dios. Nuevamente se va tras otros dioses, va a sufrir las consecuencias, va a clamar a Dios y nuevamente Dios va. Entonces eso se vuelve en un patrón, en algo constante. Hoy en día diríamos es como una práctica ya, ¿no? Como una práctica. Se están acostumbrando a eso, ¿no? No están tomando conciencia o al menos en el recambio de generación quizás no se quedan con eso de que no nos alejemos de Dios, no nos apartemos de Dios, no nos olvidemos de Dios. Entonces, ese es el contexto general del libro de jueces y ya hemos estudiado la vida de muchos jueces. Y ahora desde el capítulo 13, 14 y hoy 15 estamos viendo la vida de Sansón. Quizás es uno de los jueces más famosos, ¿no? Del que más se ha hablado. Quizás lo hemos visto hasta en película o en dibujos animados algunos o escuelas, clases de escuela dominical, qué sé yo, ¿no? Y por lo general nos imaginamos a Sansón un hombre fuerzudo, musculoso, físico-culturista, ¿no? Guapo. Y la Biblia no nos dice nada de eso, no nos da esos detalles. Lo que sí la Biblia nos dice que Sansón su nacimiento fue anunciado por un ángel, por el ángel del Señor desde antes de que él nazca, ¿no? En el hogar de Manoa, ¿no? Su padre y su esposa. En el capítulo 13 nos habla cómo es que él fue anunciado y separado para Dios, ¿no? Él tenía que tener el voto del Nazareno, que vendría a ser apartado para Dios. Y el capítulo 14 ya nos muestra a este Sansón adulto tomando una mala decisión, ¿no? Tomando una mala decisión sabiendo que él había sido consagrado para Dios. Vemos tomando no solo una mala decisión, sino una serie de malas decisiones, ¿no? Encubriendo, viviendo una apariencia ante sus padres, haciendo los deseos de su corazón, colocando su mirada en una mujer filistea, casándose con esta mujer filistea y retando al pueblo filisteo, ¿no? De pronto haciendo retos con ellos o apuestas, qué sé yo, diciendo que él tiene un gran enigma, quién lo adivina. Luego su propia esposa, ¿no? Filistea lo va a delatar, por así va a delatar o va a dar la respuesta del enigma, ¿no? Se lo va a dar a sus paisanos, los filisteos, y Sansón va a terminar perdiendo de alguna manera esa apuesta, ¿no? Y eso
A raíz de eso, Sansón va a matar a hombres filisteos, va a despojar de sus bienes a hombres filisteos para poder pagar su apuesta. Y vemos pues tomando malas decisiones en el capítulo 14. La pregunta es, ¿este capítulo 15 veremos a Sansón tomando buenas decisiones o malas decisiones nuevamente? Vayamos entonces a estudiar el capítulo 15. Si tendrías que ponerle un título es Sansón contra los filisteos. Vamos a ver que Sansón va a luchar contra los filisteos, pero no necesariamente como, voy a decirlo así, a la manera de Dios, ¿no? Aunque Dios va a intervenir, aunque Dios en su soberanía va a auxiliar a Sansón, pero me adelanto a decirlo, no lo va a hacer en el orden como Dios lo hubiese estipulado, lo hubiese querido, ¿no? Bien, verso 1 al 13 dice, vamos a ver la ira de Sansón al descubrir que su esposa ha sido dada a otro. Así terminó el capítulo anterior, ¿se acuerdan, no? Que Sansón se va de ese lugar y su esposa se lo entregaron a su amigo, a su compañero, ¿no? Y ahora enganchamos entonces la historia, dice verso 1. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. El aposento es como que en la habitación, en la recámara, ¿no? Él como que quería ir, después no sabemos cuánto tiempo, un mes, una semana, años, pero nos habla del tiempo de la siega, entonces no ha sido unos días, había un cambio de tiempo, había un cambio de periodo probablemente, pero como que se acuerda que tiene esposa, ¿no? Y vuelve. Y él quiere entrar a la recámara a la habitación de su esposa, ¿no? Entonces, de alguna manera, considerando que todavía es su esposa, por así decirlo, ¿no? Preparó un cabrito y todo lo demás, pero de pronto se encontró con un inconveniente, que el padre de la mujer, de la esposa, el padre de ella no lo dejó entrar, el suegro, mejor dicho, ¿no? ¿Qué le va a decir el suegro? Mira el verso 2. Y le dijo el padre de ella, me persuadí a que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor, dice, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces, ¿qué hace el suegro? El suegro lo que le está diciendo es, simplemente yo di por entendido que tú la aborrecías, es decir, como que la, la rechazabas, ¿no? Simplemente ya no la querías como esposa, ¿no? Por lo que había hecho, ¿no? Si conocemos la historia del capítulo anterior. Entonces, eso es lo que asumió de alguna manera el padre y es por eso que había dado a esta mujer al compañero de Sansón, ¿no? Ya era esposa de otro hombre, ya, ¿no? Pero para reparar daños, por así decirlo, el padre le ofrece a su otra hija, dice, ¿no? Pero a la menor, dice. ¿No es más hermosa que ella? Todavía le dice, no, mira, es más guapa. Tómala pues en su lugar. Entonces él dijo, que vamos a ver qué dice. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y aquí de alguna manera podemos ver de manera implícita que Sansón de alguna manera está reconociendo que el mal que él había hecho a los filisteos en el capítulo anterior, de cómo es que había matado, si no me equivoco, a 30 hombres filisteos, les había despojado de sus bienes y todo lo demás. De alguna manera él está entendiendo que no estuvo de todo bien, ¿no? O como que no hubo un motivo correcto, vamos a decirlo así, ¿no? Válido. Pero ahora dice, sin culpa seré esta vez. O sea, lo que sí está diciendo, pero ahora me están dando motivos. Si mal les hiciere. O sea, ahora ustedes me están dando motivos como para actuar en contra de ustedes, ¿no? Y eso es lo que va a hacer, mira. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y dice, y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Entonces, la pregunta sería, ¿qué son teas, no? Teas son como brasas, por así decirlo, de carbón, ¿no? O sea, o como antorchas, ¿no? Como a una especie de antorchas y va a amarrar en la cola de las zorras que él va a cazar. Verso 5 dice, después encendiendo las teas, es decir, estas antorchas, ¿no? Soltó amarrado, que estas antorchas estaban amarradas en la cola de las zorras, ¿no? Y va a encender estas antorchas, dice, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses
amontonadas y en pie viñas y olivares, es decir, va a quemar toda la cosecha. ¿Te acuerdas que decía que ya era el tiempo de la siega del trigo? Entonces va a quemar toda la cosecha de trigo de los filisteos. Los que estaban en su tallo, los que estaban de pie y los que ya estaban, habían sido cosechados, los va a terminar quemando, ¿no? Imagínate 300 zorras con antorchas en sus colas metiéndose entre el trigal, ¿no? Entonces, en las viñas, ¿no? En los olivares, como dice ahí, va a terminar causando todo un incendio y esa es una pérdida porque considerable, ¿no? Lo que está haciendo es quemar la cosecha de un pueblo. Verso 5. Ah, no, 6, ¿no? Dice, y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Se preguntan los filisteos, ¿no? ¿Qué está pasando, no? O sea, ¿quién ha hecho esto? Cualquiera se preguntaría, ¿no? Como que es una gran pérdida. Y les contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y le dio a su compañero. Y vinieron los filisteos, mira lo que hacen los filisteos para ver los sanguinarios y los perversos que ellos eran, no sé. Dice, y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre, es decir, terminan quemándola a la esposa de Sansón y al suegro de Sansón, ¿no? Verso 7. Esto no va a alegrar a Sansón. Esto va de alguna manera a enfurecer o entristecer a Sansón. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Es decir, vamos a ver a Sansón metiéndose en un lío de venganzas, ¿no? Tú me haces esto, yo te hago esto, tú me haces esto, yo te hago esto. Y no es que hasta aquí, hasta este momento, Sansón no está siendo consciente que Dios lo ha llamado para poder ciertamente traer, para librar de la opresión a su pueblo. Ciertamente Sansón fue llamado y consagrado para pelear contra los filisteos, pero la motivación con el que Sansón está peleando con los filisteos no está siendo el correcto. Sansón está actuando en su enojo, en su ira, en sus pasiones, en su emoción. Entonces, aunque está peleando con el pueblo enemigo de Dios, pero no le está haciendo necesariamente bajo la dirección de Dios, ¿no? Entonces, vemos acá metiéndose a él en un lío de venganza, básicamente, ¿no? Y continuamos con el capítulo 15, verso este, 8, ¿no? Dice, y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. ¿Qué es lo que va a hacer? Ciertamente va a tomar acciones Sansón, ¿no? Al ver que los filisteos queman a su esposa, queman a su suegro, entonces él dice, no, me vengaré y termina haciéndolo, ¿no? Porque dice, hirió la cadera y el muslo con gran mortandad. Se convierte en un asesino, vamos a decirlo así, y dicen algunos entendidos que esta frase de hirió la cadera y el muslo con gran mortandad es como que lo descuartizó. O sea, no fue como que lo apuñaló y lo dejó ahí, ¿no? Sino era como que lo descuartizó, básicamente, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, todo esto está haciéndolo él con una motivación equivocada, con una sed de venganza. Hasta aquí, mis hermanos. ¿Te das cuenta que una mala decisión conlleva una serie de malas decisiones si es que no hay un arrepentimiento? Lo que comenzó mal termina mal si es que no hay arrepentimiento. ¿Dónde comenzó todo esto? Cuando el capítulo 14 nos dice, cuando Sansón puso su mirada en los filisteos, cuando Sansón puso su mirada en esta mujer. Este le acarrió una serie de malas decisiones y ahora continúa haciendo eso, ¿no? O sea, de alguna manera empeorando la situación, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando era el juez que Dios tenía preparado para librar al pueblo de Israel, cuando era aquel hombre que había sido anunciado por el ángel de Jehová, su nacimiento fue anunciado, el propósito por el cual Dios lo había traído y permitió que esta mujer estéril conciba este bebé con su esposo Manoa, fue anunciado por Dios.
vemos a ese hombre metiéndose en unos líos y actuando de una manera como si él no conociera a Dios. ¿Por qué hago un paréntesis? Porque cuando de pronto, como cristianos, nosotros no tomamos buenas decisiones y no nos arrepentimos de esas malas decisiones que tomamos, y para encubrir ciertas o salir de ciertas situaciones seguimos tomando malas decisiones, ¿qué es lo que va a suceder, mis hermanos? Simplemente nos vamos a desenfocar y vamos a terminar haciendo cosas que uno se diría, oye, pero ¿no era cristiano? ¿No se había convertido a Cristo? ¿No decía que era la iglesia santo? Porque eso somos, ¿no? Somos hijos de Dios, somos santos, somos la iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos siervos de Dios, somos embajadores de Cristo. Ponle el título que tú quieras. Eso somos, a eso hemos sido llamados, a cumplir la gran comisión. Pero si de pronto comenzamos a tomar decisiones equivocadas, sin consultar a Dios, decisiones basadas en nuestras pasiones, en nuestro corazón, en nuestro revanchismo, en nuestra sed de venganza, vamos a terminar haciendo cosas que no agradan a Dios, que van a empeorar más la situación, aún siendo cristianos, y nos vamos a desconectar de los propósitos de Dios. Entonces, mis hermanos, qué importante es detectar a tiempo, vuelvo a repetir, no es que vamos a ser perfectos, no es que nunca vamos a cometer errores, probablemente lo hagamos, pero qué importante es a tiempo, reconocer a tiempo cuando nos equivocamos y volver a Dios en arrepentimiento para no ir, como dice, ¿no? De mal en peor, ¿no? Entonces, hasta ese momento podemos ver eso, ¿no? Cómo es que Sansón termina haciendo todo esto. Verso 9 al 13 vamos a ver cómo es que ahora su propio pueblo, que estaba lógicamente sometido por los filisteos, de alguna manera ese pueblo que debería de tener a Sansón en alto como que un símbolo, un líder, el juez, ¿no? Porque era evidente la fuerza que él tenía, era evidente que el Espíritu de Dios venía sobre él, ¿no? Entonces ya eras de alguna manera conocido, Sansón. Entonces, más allá de que el pueblo tenga cierta admiración por él, y cierta esperanza en que Dios los va a librar de la mano de Sansón, porque así fue anunciado, ese pueblo va a terminar entregando a Sansón, porque los está metiendo ahora en un lío. Mira lo que dice verso 9. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, y dice, y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? ¿No? Entonces, cuando los filisteos van en medio del pueblo de Judá, no van pues desarmados, están yendo como ir a la batalla, ¿no? Ir a la guerra, ¿no? Y entonces los del pueblo de Israel rápidamente van a reaccionar y dicen, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Se dan cuenta que esto huele a batalla, huele a guerra, ¿no? Huele a muerte, esta visita de los filisteos. Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Entonces lo que estaban haciendo era, estaban buscando a Sansón. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? Y es interesante porque el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, ya daba por entendido, ya estaba dentro de la mente de ellos de que ellos están siendo sometidos por ¿quiénes? Por los filisteos. Se habían acostumbrado a ese sometimiento, ¿no? Entonces, eso les traía más bien cierta paz. Ya no había un anhelo por ser liberados. Simplemente ellos están asumiendo como diciendo, oye, ¿tú no sabes que los filisteos están sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Dicen. Y él le respondió, yo les he hecho esto como ellos me hicieron. En otras palabras, lo que ellos le están diciendo, por tu culpa, Sansón, se va a perder de alguna manera la cierta paz sometida, ¿no? Bajo el sometimiento con los filisteos. Una paz que era esclavitud en realidad.
porque estaban siendo oprimidos por los filisteos. Y ellos se han acostumbrado a eso. Y con razón, de alguna manera quizás le están culpando a Sansón, ¿no? Porque más allá de librarlos, los está comprometiendo, ¿no? Porque todo el ejército de los filisteos ha subido y ahora están ahí buscando a Sansón. Y si no encuentran a Sansón, es muy probable que tome represalias con el pueblo, ¿no? Verso 2. Y es por eso que estos 3.000 hombres judíos van y buscan a Sansón diciendo, en otras palabras, te tenemos que entregar, brother. Verso 12. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en la mano de los filisteos. Y mira, ve hasta ahí. Pregunto yo, ¿el pueblo ya sabía o no que Dios los iba a librar a través de la mano de Sansón? Es muy probable que sí, porque desde que él fue anunciado, fue consagrado, el Espíritu de Jehová dice estaba sobre él, termina diciendo el capítulo 13 si no me equivoco, y era evidente entonces ante el pueblo que Sansón era, vamos a decir, no voy a decir un superhumano, pero de que su fuerza o su actuar era fuera de lo normal y que Dios estaba con él y que había toda una promesa, ¿no? Entonces, pero el pueblo de Israel, el pueblo judío, los del pueblo de Judá, la tribu de Judá, en este momento lo que están queriendo es hacer entregarlo a Sansón, ¿no? Verso 12, la segunda parte, dice, y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y Sansón de alguna manera digo, porque cuando ves más adelante lo que va a hacer Sansón, yo digo, pudo, pudo haberse de alguna manera defendido de su propio pueblo, pero Sansón de alguna manera se está sometiendo. De alguna manera está reconociendo que ha metido en problemas a su pueblo. No se está resistiendo a decir, ustedes no me van a atrapar. Mira lo que dice el verso 13. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos, te arrestaremos y te entregaremos en sus manos, es decir, te vamos a entregar a los filisteos. Mas no te mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Entonces lo que va a hacer el pueblo, de alguna manera están negociando con Sansón, está diciendo lo que vamos a hacer es entregarte, ¿no? Tú arréglatelos con los filisteos. Lo que ellos están buscando como pueblo es su paz. Pero vuelvo a repetir, ¿a costo de qué? Del sometimiento. ¿A costo de qué? Del miedo. Verso 14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Y acá veo la misericordia de Dios, definitivamente. Porque hasta este momento pregunto yo, ¿Sansón ha hecho méritos? ¿Sansón ha actuado de una manera piadosa, temerosa de Dios? No, ha sido como un niño, alguien dijo así, ¿no? Ha actuado como un niño, o sí, como un bebé con una super fuerza, ¿no? Porque ha hecho necedades, básicamente. Quizás no pensando en que si está ofendiendo a Dios o no, no sabemos. Pero se ha metido de problema en problema, de problema en problema. Pero vemos la misericordia de Dios, mira, ¿por qué? Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado, como hilo quemado, ¿no? Con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Esto es misericordia de parte de Dios. Dos cosas, misericordia y sabiduría. ¿Por qué misericordia? No, misericordia y soberanía, disculpen. ¿Por qué misericordia y por qué soberanía? Soberanía porque Dios va a sacar adelante sus planes. Hay un pueblo enemigo que está sometiendo al pueblo de Israel y son los filisteos. Y Dios desde antemano ha anunciado que va a comenzar a liberar a su pueblo de la mano de quién? De Sansón. No, no, no tanto ha habido condiciones de que si Sansón se porta bien o no, sino Dios va a liberar a su pueblo y por ende va a traer juicio a los filisteos, que eran perversos, paganos, idólatras y todo lo demás, inmorales y todo lo demás. Dios va a traer juicio a ese pueblo. Por tanto, Dios no va a desistir de sus planes, Dios va a continuar con sus planes. Entonces ahí vemos la soberanía de Dios, que igual está dispuesto a usar a Sansón.
Y por otro lado vemos la misericordia de Dios, porque lo está haciendo a través de Sansón, a pesar de Sansón, a pesar de lo desobediente que ha sido Sansón. Dios lo va a terminar usando, porque su espíritu viene, dice, sobre él y le va a dar una fuerza sobrenatural, ¿no? Porque dice las ataduras con que lo habían puesto se cayeron como, dice, se volvieron como lino quemado con fuego, ¿no? En una, Sansón está libre. Y ahora mira lo que va a suceder. Y hallando una quijada de asno, no es una espada, mis hermanos, no es una lanza, sino es una quijada. No va a reunir 3000 hombres, 2000 hombres, no. Sansón va a ser el ejército. Este ejército del pueblo de Israel va a estar conformado por uno. Y ese uno se llama Sansón. ¿Y su armadura qué es? Una quijada de asno. Y hallando una quijada de asno, fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella, ¿a cuánto? A 1000 hombres. Si tuviera que grabarse una película de esas, no sé cómo se haría esa escena, la verdad. No, 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 no me logro imaginar, ¿no? Pero esto viene de parte de Dios. Vuelvo a repetir. Dios está siendo misericordioso con Sansón y Dios está siendo soberano en sacar adelante sus planes. Porque de que iba a venir juicio sobre los filisteos, iba a venir juicio sobre los filisteos. De que Dios iba a librar a su pueblo de la opresión, lo iba a hacer. Verso 16. Es interesante, mira, para darnos cuenta que el poder no estaba en la quijada ni siquiera en Sansón. El poder está en lo que habíamos dicho, en el Espíritu de Jehová que vino sobre él. ¿Por qué? Verso 16. Entonces Sansón dijo, y te imaginas lo fatigado que estaba, ¿no? Con la quijada de un asno, un montón y dos montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Es esta frase es como decir, miren el montón o los montones de hombres que he matado con esta quijada, ¿no? Como que de pronto, literalmente, los 1000 hombres no creo que estén, ¿qué te digo? Bueno, este, ah, estos 1000 hombres no creo que estén un cuerpo en el piso, ¿no? Sino están amontonados tras amontonados, ¿no? Uno sobre otro, 1000 hombres, literal. Verso 17. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí, que significa montón ¿cómo se llama? Montón de hombres, algo así. Y es interesante, mira, 18. Teniendo gran sed, dicen algunos, estaría cansado, pero para que te des cuenta que no es un superhombre, para que te des cuenta que el poder no estaba en él, ni siquiera en la quejada. Clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Y aquí ya vemos entrando a Sansón en conciencia de lo que ha sucedido. Vemos entonces a Sansón de alguna manera no llevándose la gloria, no atribuyéndose, por así decirlo, de que fue él. Cuando él dijo montón y dos montones, con la quijada de un asno maté 1000, pareciera que él está haciendo alarde de él, ¿no? Y incluso ponen como nombre ese lugar colina de Quijada, como dice, ¿no? O monte de Quijada, ¿no? Pero en el verso 18 vemos a Sansón, el ser humano indefenso, el ser humano que sin Dios es nada, porque está muerto de sed y sabe que si él no sacia esa sed, va a terminar mal. ¿Y qué es lo que hace? Clamar y glorificar a Dios por la salvación que le ha dado. Y aquí entonces vemos a Sansón atribuyendo todo lo que ha sucedido al poder de Dios y no a su propia fuerza. Entonces dice, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Y vemos a Sansón consciente de alguna manera con esos chispazos de que él está al servicio de Dios.
no al servicio de sus propias pasiones o sus propios deseos de venganza. Entonces vemos de alguna manera a Sansón encaminándose o colocándose en el lugar donde siempre debió haber estado, dependiente de Dios. No ha sido así los capítulos anteriores. Las decisiones anteriores que tomó y cómo luchó no fue dirigida por Dios. Pero aquí vemos a él entrando en conciencia y diciendo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Lo que está diciendo es, me has usado a pesar de, y eres tú el autor de esto. Dice, pero mira lo que dice, le dice de la mano de tu siervo, se pone como siervo, pero mira lo que dice ahora al final. Y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces, él es consciente de que si no sacia esa sed, va a morir, ¿no? Y esto me hace acordar una frase que dice mi hijo. Cuando tiene sed, dice, me muero de sed, dice, ¿no? Como que me muero, como para ver la urgencia con el que debes de darle el agua, ¿no? Lo dramático, ¿no? Entonces, y aquí vemos a un Sansón como diciendo, moriré yo ahora de sed, le está diciendo a Dios, y caeré en manos de los incircuncisos, caeré en manos de los filisteos, ¿no? Mira, nuevamente vemos la misericordia de Dios, el poder de Dios y la soberanía de Dios. Porque si tú fueses Dios, ¿qué le dirías? Si tú fueses, ¿ah? Muérete. Tú y yo diríamos eso, pero no somos Dios y a buena hora, ¿no? A buena hora que no somos Dios, porque nosotros diríamos, muérete pues, obediente, ¿no? O sea, te metiste en una, en otra y ahora, pero Dios es grande en misericordia, ¿no? Cuando ve a su siervo desobediente definitivamente, pero ve ahora a su siervo clamando a él, ve ahora a su siervo acudiendo a él, dándole la gloria a él, atribuyéndole el poder de todo lo que ha sucedido a él. Entonces Dios responde y no le va a hacer la ley del hielo. Dios va a hacer. Mira lo que dice el verso 19. Entonces, abrió Dios la cuenta que hay en ley. Pastor, disculpe, no se lo escucha. Hola, hola, hola. No se escucha nada, pastor. No escucho nada, pastor. Se escucha pero bien bajito. Hola, 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 hola. ¿Listo? Bien, ahora sí me parece que sí. Continuamos. Verso 18, ¿no? Y dice, teniendo una gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por la mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu. Es decir, realmente estaba a punto de morir, ¿ah? No estaba haciendo tanto como que drama, ¿no? Y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acoré, ¿no? El cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Bien, ¿cómo podemos, vuelvo a repetir, cuando yo veo esta última parte, definitivamente digo, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Porque mientras uno va estudiando la vida de Sansón, se agarra la cabeza y dice, este que ves hecho choclito, qué necio, ¿no? ¿Por qué hace eso? Y nos ponemos en un rol nosotros de juzgarlo. Pero cuando ya ves ahora la misericordia de Dios derramándose sobre él, dices, lo mejor que podrías causar en ti, ¿sabes qué es? Dios muchas veces ha sido así conmigo. Porque en más de una ocasión
hemos estado en el papel o en el pellejo de Sansón. En más de una ocasión hemos estado tomando decisiones sin considerar a Dios. Y que levante la mano el que dice no, nunca. O sea, la verdad, créeme que tú y yo en mayor o menor medida, pero en más de una ocasión hemos estado como Sansón. Y a pesar de todo eso, Dios en su misericordia y su soberanía ha sacado adelante sus planes y te ha considerado. Por eso estás ahora aquí, quizás escuchando esto. Y esa es la misericordia de Dios. Y para más todavía, cuando le has dicho, Señor, ayúdame, Dios te ha ayudado. No te ha hecho la ley del hielo. Ha saciado tu sed, ha limpiado tus lágrimas. Lo ha hecho. O sea, definitivamente. Ahora tú dices, sí. Entonces, una vez que has pasado por eso, quizás tú podrías decir, pero a partir de ahí ya nunca más le voy a fallar a Dios. Uno diría, no, ya Sansón de aquí en adelante sí ya definitivamente va a tener que hacer todo buscando la guía de Dios. Déjame adelantarte, hacerte un spoiler del siguiente capítulo, no va a ser así. Va a seguir actuando neciamente. Y vamos a seguir viendo la misericordia de Dios. No apañando el pecado, porque vemos a un Sansón pagando consecuencias muchas veces de sus malas decisiones. ¿Te imaginas el gran dolor que causó al corazón de Sansón ver a su esposa quemada? ¿Te imaginas el gran dolor que causó en el corazón de Sansón volver por su esposa y enterarse que ya es esposa de otro? O sea, esos están causando heridas en el corazón de Sansón y él está pagando consecuencias. Entonces, la reflexión de hoy no es, ¿sabes qué? Compórtate como tú quieras, igual Dios va a tener misericordia. No, esa no es la reflexión. La reflexión es, considera a Dios en tus decisiones. Evítate ser herido por tus malas decisiones. Trata de evitar. Aunque ya eres llamado, eres hijo de Dios, Él te ha separado, pero aún así estás propenso a desobedecerlo. No lo hagas. Evítate el dolor. Pero si sucediera, recuerda, busca a Dios, clama a Dios y Él va a saciar tu sed. O sea, y esa es la lección de esta noche, mis hermanos. No es una alegoría, no es algo como que una invitación a que hagas lo que hagas, Dios siempre te va a bendecir. No, está diciendo es, no sufras. Porque muchas veces, ya siendo cristianos, nos metemos en unas y terminamos sufriendo, y no solo nosotros, terminamos metiendo muchas veces a nuestro entorno. ¿Te das cuenta en la situación en la que metió Sansón? Más allá de que lo vean como el libertador, porque eso significa un juez, lo comenzaron a ver como que por tu culpa ahora vienen los filisteos, ¿no? Más allá de que su pueblo le diga, Sansón, de tu mano y de la mano de Dios vamos a vencer a esos filisteos. No, lo terminan entregando. Ahora, que Dios haya tenido misericordia en medio de todo eso y ha sacado adelante sus planes, es otra historia. Pero mis hermanos, entonces, reflexión de esta noche, siempre considera a Dios para las decisiones que vas a tomar. Y no trates de meterte en una cadena de malas decisiones porque vas a sufrir. Vamos a sufrir. Pastor, pero al final Dios igual me va a rescatar. Sí, Él es misericordioso, probablemente sí lo va a hacer, pero no esperes eso, pues. No esperes eso. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias esta noche, Señor, por tu palabra y por mostrarnos, Señor, a través de la vida de Sansón, que las malas decisiones que tomamos, Señor, muchas veces acarrean consecuencias, Señor. Él pudo haber evitado, Señor, poner su mirada en esta mujer filistea, Señor, de quien tú le habías advertido, Señor, pero no lo hizo, Señor. Tú de la misma manera nos dices a nosotros, Señor, de que la amistad con el mundo es enemistad contigo, Señor. Tú nos dices en tu palabra, Señor, que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, Señor. Ayúdanos a decirle no a todo aquello que no proviene de ti, Señor. Y de esa manera, Señor, ser obedientes a ti. Pero si en algún momento, Señor, caemos, ayúdanos, Señor, a que tu Santo Espíritu nos haga volver en sí y clamemos a ti por ayuda, Señor. Y sabemos que tú obrarás, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos. Amén.